Vale, listo. Estamos olvidando de grabar. Bien, el sistema de gestión de las baterías, como mencionaba, ¿no es cierto?, es el que se encarga o responsable del monitoreo y control del estado de la batería en este de elementos que hablamos de los vehículos eléctricos. ¿Cuáles son las funciones a tener presente que debe de hacer el BMS o el sistema de gestión de baterías? Es la medición del voltaje, que es un parámetro de control, ¿no es cierto? El balanceo de celdas, la protección de sobrecargas y la comunicación, de hecho, con los otros sistemas. El sistema de gestión, obviamente, de lo que decía Clevers, ¿no es cierto? Es algo que, de hecho, en la marca, en los modelos Tesla, es algo que está bien evolucionado y obviamente está medio a la vanguardia, ¿no? De cómo optimizar el uso de la batería y cómo darle más durabilidad a la misma, ¿sí? Las principales funciones también que se destacan o que se debe tener presente es el control de la temperatura. Yo recuerdo un poco que iba explorando algo de las baterías más por una aplicación también que se da en lo que es el suministro de la energía eléctrica. Em, no, yo recuerdo que, claro, uno le ve la batería, le conecto, lo utilizo y listo, ya está. Eso es lo que va a pasar en la batería. Se llega a desgastar las baterías o las pilas normales que conocíamos, ¿no es cierto? Que se conectaban a las radios antiguas, a las calculadoras antiguas, las alas AAA, etcétera, o a los control remoto. Pero evidentemente hay un efecto muy trascendental que es el control de las temperaturas, de la temperatura de estos dispositivos y que también es bastante importante y a tener presente. A veces cuando uno tiene colocado la batería en al suministro de energía eléctrica y lo estamos utilizando, se puede sentir obviamente que hay un calentamiento que se da a la batería. De hecho, también cuando uno lo utiliza, al menos he visto en algunos estudios, cuando están utilizando el celular en el uso de un video, algún juego que está utilizando completamente o de manera permanente o continua, sí, más allá de que es un sistema que está consumiendo la energía, almacenando la batería, también genera calor, ¿no es cierto?, la temperatura. Entonces, es algún aspecto bien importante tener presente porque el control de mantener la temperatura de la batería en un rango adecuado permite que su funcionamiento sea el correcto. Aquí podemos tener siempre los dos escenarios, una temperatura alta, una temperatura baja, y obviamente esto puede ser negativo en la durabilidad. Eh, También me recuerda un compañero colombiano que él decía, por ejemplo, que había, esto hablaré de un estudio de hace unos 8 años, 10 años posiblemente, que decía que las baterías en Colombia tenían un problemas cuando estaban a una altura significativa. Y decía que trabajaban en Bogotá y se daba un calentamiento por el lugar en el cual estaban operando. Entonces son temas que a lo mejor uno cuando va explorando eh, ciertas condiciones, obviamente va descubriendo cosas nuevas que sobre eso se están desarrollando, se están analizando. ¿Sí? Y me daba, él decía, teníamos los vehículos eléctricos que utilizan baterías en Bogotá tenían un problema de calentamiento y obviamente un poco se argumentaba que era el nivel de operación, ¿sí? Que estaban a niveles altos de funcionamiento. ¿Sí? Bien, generalmente se establece que una temperatura óptima de la batería en cuanto a la operación debería de estar entre los 15 y los 25 grados. Y de hecho eso implica que el dispositivo debe de contar o debería de contar necesariamente con un sistema o un transductor de temperatura de tal manera que me permita capturar la señal y obviamente hacer un control adecuado. Obviamente esto también se debe de tener presente la limitación de la potencia en las cargas y las descargas. El sistema, ¿no es cierto?, de gestión de la batería justamente se va a encargar en limitar qué cantidad de energía que se carga y se descarga la batería, lo que decía hace un momento del celular. Bueno, tendrá un software que midiendo, que sense estas variabilidad y obviamente dice en qué momento es bueno cargar, en qué momento, inclusive al teléfono hay que descargarle porque ha alcanzado su óptimo de carga y lo que hace o lo que quiere hacer el software es decir muy bien, alarguémosle la vida útil, ¿sí? Obviamente, recuerden lo que había mencionado, las baterías tienen un ciclo de vida en cuanto a la carga y a la descarga. Eso puede ser un poco relevante o puede minimizar la vida útil inclusive de este dispositivo, de este elemento.
Sí, obviamente también entre las funciones que va a cumplir el BMS es la protección contra sobrecargas y sobredescargas, ¿no es cierto? Protege la batería con respecto a esta situación o esta particularidad que se podría dar, lo cual siempre va, como podemos ver en casi en todos los aspectos, es alargar la vida útil de la batería. Hemos mencionado, ¿no es cierto?, que el BMS es un componente muy importante en los vehículos eléctricos, ya que hace este control adecuado sobre la batería. Garantiza la durabilidad y la seguridad de la misma, ¿no? Si esto se traduce en un mejor rendimiento del vehículo y obviamente va en beneficio de quien utiliza el vehículo eléctrico porque va a tener una mejor experiencia en cuanto a las distancias recorridas, al tiempo en el que te podría yo pasar estacionado para hacer la carga y la descarga del dispositivo. Obviamente, las funciones del BMS es un concepto que se debe conocer en el momento. Algo que me llamó la atención justamente es esta última frase, ¿no? Este último criterio, que el saber cómo funciona el BMS puede ser un tema a consultar, ¿no? A quien nos provee un vehículo eléctrico, dada la importancia que tiene, porque estaríamos entendiendo que me va a decir más o menos cómo se hace la gestión de la carga y la descarga de la batería y más o menos en qué tiempo yo me debería de comenzar a condicionar o a preocupar de la batería en cuanto a la durabilidad. Y lo que decía su compañero, ¿no es cierto? Y también testear desde el aspecto económico. ¿Cambio la batería o cambio el vehículo? Sí, cuestiones a tener presente tal vez en el futuro. ¿Cuáles son las fuentes que generan cierta interferencia o son fuentes de interferencia en los sistemas de gestión de la batería? Hablamos las internas, la conmutación de celdas. Obviamente aquí se genera este ruido electromagnético, como habíamos mencionado, el concepto de ruido es esta variación generada durante el balanceo de celdas, hace referencia a un ruido de altas frecuencias, corrientes parásitas, corrientes inducidas debido a otros elementos. La comunicación, ¿no es cierto? La red del control de área, que más bien es de cómo se conectan los dispositivos, provocadas por la interferencia en la red de la comunicación del vehículo. Los sensores, la manera en la cual el ruido de sensores de voltaje y temperatura podrían también ser cuestiones a tener presente en cuanto a la generación de fuentes de interferencia. Las externas, bueno, el propio motor del vehículo eléctrico, sabemos que es una fuente de interferencia electromagnético por naturaleza y obviamente los dispositivos de carga rápidos que a lo mejor a los cuales se está conectando el vehículo. Hay que tener presente que el sistema de gestión de las baterías, debido a esta presencia de las interferencias electromagnéticas, tiene una alta injerencia en cuanto a su operación. Sí, un poco me he permitido explotar lo que es el concepto del CAN, ¿no es cierto? Que también es un elemento interesante dentro de lo que es el sistema de gestión de las baterías. Hace referencia a que es un protocolo de comunicación serial de características robustas en cuanto a su diseño, sobre todo justamente para los entornos automotrices. ¿Cuál es el propósito del CAN dentro de los sistemas de gestión de las baterías? Es permitir la comunicación entre el BMS y los otros sistemas del vehículo, por ejemplo, el controlador del motor, el cargador, la instrumentación, ¿sí? Un poco va en esa dinámica este aditamiento o este protocolo de comunicación. Las ventajas que se presentan es permitir ciertos valores de interferencia bajo ciertos niveles o estándares, ¿no es cierto? Justamente para el caso de la presencia de las interferencias electromagnéticas, una comunicación en tiempo real, obviamente una topología multiplexada, reducir el cableado, optimizar también el espacio y el cableado para los canales de comunicación. ¿Cuáles son las características? Es establecer un estándar bien robusto para la presencia de las interferencias electromagnéticas. Es parte del diseño también dentro de lo que es la compatibilidad.
a través de su, ya lo que hemos mencionado, blindaje, filtrado, aislamiento, ¿no es cierto?, que me va a garantizar que este protocolo sea robusto como tal. Tal vez un poco más específico, normado o donde se tiene que aplicar cierta norma para garantizar la confiabilidad en este protocolo. Eh, ¿Cómo debemos considerar la compatibilidad electromagnética dentro de los CAN y obviamente aplicado al sistema de gestión de la batería? Obviamente es mitigar, ¿no es cierto?, las interferencias para que este protocolo sea robusto, ¿no es cierto?, dentro de la gestión. Una técnica es la parte física, utilizar el cableado trenzado, ¿no es cierto?, con blindaje. Hay que tener presente lo que yo mencioné, algo que a lo mejor no mencioné, pero es interesante ver que en un cableado hay un efecto, hay unos efectos que se presentan y están asociados a los elementos pasivos. En conductores de cobre, creo que lo más básico de entender, hay una resistencia eléctrica. En un conductor, ¿no es cierto?, como tal, hay un efecto inductivo, ¿sí? Y hay un efecto capacitivo, ¿sí? Y estos efectos, de alguna manera, también pueden generar ciertas problemáticas dentro de la operación. Y lo que un poquito podemos ver, dice una manera de mitigar el efecto del trenzado que no se vaya incrementando, es justamente un concepto de trenzado. Y de hecho, en algunos modelos de sistemas eléctricos, lo que se hace en cuanto a la implementación de este trenzado es que el trenzado a ciertas distancias cambia de dirección, ¿sí? Para ir un poquito minimizando el efecto inductivo. ¿Estamos? Obviamente, mantenerse estas distancias, como ya habíamos mencionado, frente a la presencia de cables de alta tensión, mantener unos márgenes de seguridad, que sería más bien lo óptimo, hace referencia a ese contexto, para evitar las interferencias electromagnéticas. Obviamente también tenemos los componentes del CAN en cómo voy a censar esa información o hacer la transmisión, ¿no es cierto? Requieren un aislamiento galvánico. Generalmente que se puede utilizar este aislamiento galvánico puede ser mediante sistemas electrónicos o también podría ser mediante sistemas de transformadores, ¿sí? Eso me permite aislar los circuitos y obviamente de alguna manera hacer un tipo de filtrado y evitar que se transmitan cierto tipo de corrientes o inducciones. Obviamente la presencia, ya esto es medio bien reiterativo, hablamos de los filtros que cumplen esa función de limitar las interferencias, ¿no es cierto?, entre las líneas, entre los circuitos como tal. Tal vez aquí aditamientos para mejorar la parte inductiva, se utiliza un material ferromagnético, conocido como las ferritas, ¿sí?, para mejorar la parte inductiva, sobre todo en algunos dispositivos. ¿Cuáles son las consecuencias de la interferencia electromagnética en los sistemas de gestión de batería? Como he mencionado en otros casos, es los errores en medición, las lecturas incorrectas, señales alteradas, ¿no es cierto?, tanto de voltaje, de corriente o temperatura, de las que yo capturo para tomar una señal de control, activación inclusive de falsas protecciones. Reitero, el hecho que yo distorsione una señal dentro de un dispositivo de control puede ser que actúe de manera errada o equivocada. Fallo en el balanceo, desequilibrio en las celdas de las baterías y obviamente que se inserten ciertas, la corrupción de datos en el bus del CAN, ¿no? O sea, en el sistema de transmisión. Igualmente estarían distorsionando las señales de control y haría que se den malas interpretaciones. Obviamente, la reducción de la vida útil en el contexto de sobrecargas o descargas profundas debido a interferencias, ¿no? Recuerden que de alguna manera las interferencias, como en algún contexto anterior se había mencionado, pueden hacer que se den malas interpretaciones de la transmisión de la energía, ¿sí? Porque distorsiona la señal como tal. Los estándares que generalmente se pueden tener presentes en la compatibilidad electromagnética para los BMS, creo que un poquito más bien sería una información muy general, ¿no es cierto? Los estándares a tener presente para ensayos de inmunidad para automoción, pruebas de campos radiados o límites de emisión.
¿No es cierto? En el caso del primero, hace referencia a la inmunidad o interferencia electromagnética, ¿no es cierto? En este caso, lo que se busca es evaluar la resistencia de componentes electrónicos frente a las interferencias electromagnéticas, ¿no es cierto? En este tipo de carácter externo. Esta norma en esta norma se hacen ensayos de inmunidad en componentes eléctricos o electrónicos. Esto ya sería más bien la aplicación de la norma de hacer la prueba de laboratorio y obviamente sacar la hoja de protocolo si cumple o no cumple las características. El método de prueba es hacer justamente radiar campos electromagnéticos sobre el elemento y obviamente ver qué sucede con la información interna, qué tanto se puede ver afectada. ¿Sí? Obviamente esta norma está aplicada a los sensores, a las pantallas que están expuestos a interferencias electromagnéticas de radiofrecuencia o de radiocomunicación. Más bien, el estándar va por esa línea. La otra norma también que hace referencia a la inmunidad a campos electromagnéticos radiados de igual manera es determinar, evaluar la resistencia de los equipos eléctricos y electrónicos a las interferencias electromagnéticas radiadas en ciertos rangos de radiofrecuencia, ¿sí? Es una norma internacional de compatibilidad electromagnética. Creo que eso más bien, este es un poquito de cultura general, a tener presente cuáles son lo que me correspondería revisar en el caso que quiera hacer yo un checklist de estas características. Se da en equipos comerciales, industriales y residenciales y no solo en la parte automotriz, ¿no? O sea, un poquito es un estándar más general. El método de prueba, nuevamente, se hace una exposición a campos electromagnéticos y bueno, aquí se utiliza más bien una radiación en una cámara semianecoica, ¿no es cierto? Que más bien sería un lugar, un laboratorio de prueba, ¿sí? Obviamente se va a emitir señales de diferentes rangos de frecuencia y ver de qué manera afectarían el dispositivo o el elemento. Esto es más un contexto de cultura general. En las condiciones de prueba, lo que se hace es una variación entre la frecuencia de radiación de unos 80 megas a 6 gigahercios, dependiendo en dónde se va a utilizar el dispositivo o el elemento, ¿no? Un poquito ahí son datos técnicos más de cuáles serían los niveles del campo de radiación y qué tipo de señal se podría considerar en los rangos de frecuencia, ¿sí? Que podríamos establecer cuáles son las interferencias que se pueden presentar. Me parece que es un poquito más de carácter general, ¿no es cierto? Los equipos que deben de cumplir estas normativas, adicional otras normas complementarias, ¿no es cierto? Como podemos ver que con otros estándares que adicional deben de cumplir. En el caso de un estándar 61406 en unidad y conducción, y de la ISO 11452, obviamente ya dirigido a la parte automotriz, como digo, más un poquito hacia dónde van este tipo de normativas. La siguiente un poco hace referencia a las emisiones electromagnéticas, eh, controlar las emisiones radiadas y conducidas en componentes electrónicos automotrices, obviamente aplicación en componentes donde sus niveles de tensión están sobre lo que un poco se conoce 12 a 24 voltios, ¿no? Em, Creo que más lo general en cuanto a las restricciones. Deben de cumplir con las condiciones electromagnéticas, con la compatibilidad electromagnética, haciendo una reducción o eliminación de las interferencias, ¿no es cierto?, en los sistemas de radio, telecomunicaciones y otros dispositivos asociados a los vehículos. Bien, creo también un poquito hace referencia a la misma norma, son datos muy generales, tipos de emisiones sobre los cuales se hacen los ensayos, en el caso de emisiones radiadas o conducidas, y los límites más críticos que podríamos definir, y creo que más, igualmente al final hace la complementación con otras normas, sí que van de la mano. ¿Hacia dónde va el sistema de la gestión de la batería? También algo a tener presente, es importante también considerar esto es, em, cuando se tiene señales de control, yo acababa de mencionar y lo he dicho creo que unas cuantas veces, internamente la propia electrónica, el propio cerebro del vehículo a veces toma acciones, ¿no? ¿Sí?
Si recibe señales de tomado de datos de los transductores, lo que hace automáticamente es decir cómo lo tengo yo que gestionar en la parte interna, ¿no es cierto? A una respuesta. No necesariamente el quien conduce el vehículo toma las decisiones, sino el vehículo por su propia dinámica y si todo opera de manera adecuada, va tomando ese tipo de acciones. Pero sin embargo, como todo, y es algo que está de moda y que no deja de ser menos importante, todo va hacia la inteligencia artificial, ¿no? Que sea la encargada en que tome inclusive decisiones de carácter más inmediato, más rápido, o haga las correcciones que las podría ser, las cual a lo mejor nos correspondería a nosotros realizarles en el momento de una revisión de un vehículo, si no lo haga de manera instantánea, ¿sí? Entonces son situaciones a tener presente que la inteligencia artificial cada vez va a estar inserta en todo lo que es la tecnología y todo lo que implica estar presente a través de un software. Sí, creo que más allá de eso, la compatibilidad electromagnética, como podemos ver, es también fundamental dentro de los sistemas de la acción de las baterías. Sí, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Todo esto está asociado al diseño, a lo previo que yo espero obtener de estos tipos de componentes. Sí, y obviamente sujeto a las normativas de- yo he dejado un poquito esas lecturas a alguien que le desee dar una vuelta, revisar un poco más de la temática. Por ahí un poquito recomendado esos artículos que de pronto si le buscan en el internet a lo mejor ya me va a dar específicamente los enlaces. ¿Sí? Creo que en grosso modo lo que es fundamental conocer y saber frente a este elemento que es parte de los vehículos eléctricos. Sí, en cuanto al diseño y la modelación de la compatibilidad electromagnética, ¿no es cierto? Es la importancia, ya lo hemos mencionado, es un concepto de transición energética que está también inmerso, porque se vamos hacia allá, ya lo habíamos mencionado. Eh, Como dato importante de lo que por ahí vi en alguna información, dice que el 60% de las fallas en los sistemas se relacionan con las interferencias electromagnéticas y que, claro, en algunos casos es complejo la modelación, ¿sí? La simulación o la modelación de la interferencia electromagnética no es menor, sin embargo, o más allá del software, siempre yo digo, la modelación es bajo casos ideales, bajo ciertas restricciones o bajo ciertos momentos. No siempre todo lo modelado me sirve para todo un contexto. Siempre hay que ir haciendo partes por partes, acomodándose, como quien diría. Vamos a ver. Algo, parece que esto, ya. ¿Cuál es la metodología de diseño de una compatibilidad electromagnética? Es la determinación del análisis de riesgo, el hecho de que aparezcan las interferencias electromagnéticas, identificar ese contexto de los hotspots, ¿no es cierto? Eh, Hacer, modelar rutas de acoplamiento en cuanto a la conductividad, inductivo, capacitivo. Recuerdan lo que decíamos de los PCBs. Si me da uno en una placa va colocando las pistas de conexión, ¿sí? El uso de alta frecuencia me hace la presencia de de estas características eléctricas, lo conductivo y lo inductivo, ¿sí? Una simulación multifísica, un poquito llevamos a explicar a qué se refiere, ¿no es cierto? Es acoplar modelos de ondas electromagnéticas en el tiempo o en la frecuencia, la validación a través de las pruebas mediante la inyección de corrientes y algún cumplimiento de algunas normativas. A lo que hay que tener presente dentro de lo que es la metodología del diseño de la compatibilidad electromagnética. ¿Qué son los hotspots? ¿No es cierto? Dice que son puntos localizados de sobrecalentamiento en celdas o módulos de baterías causados por desequilibrios térmicos o eléctricos. ¿Dónde se originan? En la resistencia de contactos elevados, la propia degradación de la celda. Recuerdan que hace un momento mencionaba yo de la temperatura, ¿no es cierto?, de las celdas y es relevante y el hecho de no controlar la elevación de la temperatura también recuerdo que anteriormente habíamos mencionado y se da que la celda como tal se incendie, pueda explotar y se incendie como tal. Sí, y se ha dado casos inclusive en el propio desarrollo de los Teslas. Vi un video en un Tesla y me parece que era en un BMW que había pasado algo en ese sentido, que de un rato al otro alguna falla hizo que
la batería se caliente y obviamente por su elevación de temperatura el vehículo se incendia. Obviamente fallos en los sistemas de refrigeración y un poquito para tener en cuenta qué es este hotspot y cuáles son ciertas características de tener presente, cuáles son sus riesgos asociados. Ya lo mencionamos, una degradación acelerada, por cierto, de la vida útil de la batería, estos puntos calientes, riesgos de una fuga térmica, la provocación de incendios, lo dije hace un momento, que sea, a veces uno siempre está buscando información y a lo mejor un video es más de información que de pronto un texto como tal, ¿sí? La eficiencia, la pérdida de capacidad energética entre un 10, un 5 y un 10%. La batería no se degrada en cuanto a su vida útil únicamente, sino a cuánta cantidad de energía puedo yo tener presente, ¿sí? Es esa potencia almacenada que ya no va a ser su 100%, sino obviamente se va a poder ver afectada debido a la presencia de este fenómeno. ¿Cuáles son los factores que generan estos puntos calientes? ¿No es cierto? Los de característica eléctrica, desbalanceo de las celdas, ¿sí? Una alta resistencia interna, sulfatación en el material de las baterías, las tipo mecánicas, conexiones flojas o corroídas. Eso es bien típico, ¿no es cierto? Que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer de todas maneras un control, una verificación. Daños físicos en las celdas, no sé, por algún golpe podría sufrir la batería alguna alteración en sus características eléctricas y obviamente degenerar en las anteriores, ¿sí? Las térmicas, la refrigeración insuficiente, no sé, esto tal vez fallen los ventiladores, el no controlar la temperatura va más bien a que otros problemas comiencen a estar presentes, ¿sí? Las maneras en las que se puede hacer la detección de este fenómeno es mediante sensores térmicos, ¿no es cierto? Termistores colocadas de manera estratégica en los elementos que corresponden o donde hay que controlar la temperatura. Y bueno, tal vez haciendo una inspección visual del vehículo mediante imágenes térmicas, ¿no es cierto? La termografía, más o menos es el término que se utiliza mediante la inspección de cámaras y va buscando puntos calientes para detectar y obviamente ver la causa y cómo solucionarlos al mismo tiempo. Los algoritmos, ¿no es cierto?, son modelos basados en resistencia interna y de voltaje y, bueno, tal vez es el machine learning para predecir puntos críticos de acuerdo a toda la información que se va capturando. Sí, más o menos va viendo qué va pasando con la operación y eso es algo que tengo bien, si no estoy equivocado, se tiene en las computadoras de los vehículos, ¿no? Todos esos datos, una vez que se hace una revisión, quien chequea mediante toda esta información podría establecer dónde o en dónde apunta un tipo de este problema, ¿no? Es decir, dado los datos que se tienen, los sensores que se han medidos, hay esa probabilidad que podría detonar en este tipo de fenómeno. Y obviamente hacer la corrección que corresponde es lo único que se hace. Un poquito tal vez como dato general, se dice que en el modelo Tesla, ¿no es cierto?, se tiene presente el uso de 12 sensores térmicos por módulo de batería. Entonces, en realidad la medición de datos es bien importante y relevante porque me está dando cuenta de la operación de la batería como tal y qué puede y cómo se está accionando y qué podría suceder. ¿Cuáles son las estrategias de control para mitigar los hotspots? Es una distribución uniforme de la corriente, barras colectoras balanceadas, materiales de alta conductividad, sea cobre o aluminio, ¿no es cierto? Ver cuál es generalmente el cobre dentro de los materiales sabemos que es el que mejora o tiene mejor alta conductividad frente al aluminio que se caracteriza más bien por ser un metal más liviano que el cobre, más maleable inclusive que el cobre, ¿no es cierto? Un proceso de enfriamiento, tener presente los líquidos refrigerantes que esté dentro de los estándares o de los límites pertinentes, ¿no? Hacer un chequeo del líquido refrigerante, placas de grafeno para la dispersión térmica, sí, es hacer un difusor de temperatura, o sea, captura la temperatura y obviamente se pueda hacer una dispersión térmica más eficiente, ¿sí?
Igualmente acá nosotros tenemos normativas a tener presente que se deben de cumplir, porque si es bien un fenómeno presente dentro de las pruebas que también se tienen que realizar, se deben de cumplir ciertos estándares. Entonces, una cosa es saber que el problema está presente y otra es también tener claro cuáles son los límites para que si el problema, si el fenómeno está presente, perdón, el fenómeno no se expanda, no pase los límites y obviamente genere problemas o colapse el sistema de baterías, que es un poco lo que, sobre el cual se desarrolla este fenómeno. ¿No es cierto? Hoy en día ya se habla de sensores inteligentes para un monitoreo en tiempo real, ya es la información que ahora tenemos. También tenemos la inteligencia artificial, como mencioné hace un momento, viendo el comportamiento de la información, obviamente me va diciendo por aquí puede detonar en este fenómeno para que obviamente me lance una alarma o internamente también revise qué debe de hacer para evitar la presencia del fenómeno o se incrementa el fenómeno, ¿sí? Son cuestiones más bien de evolución o de desarrollo tecnológico y el software un poquito juega un papel súper, súper importante. Vamos a ver. Otra característica es también tener presentes son los modelos electromagnéticos, ¿no es cierto? Es eh, eh, modelar sobre todo, ¿no es cierto?, los efectos electromagnéticos a través de conceptos matemáticos o computacionales. Es muy importante, complejo, sí, porque más allá de la matemática que puede estar inserta en este análisis, vuelvo a repetir, siempre es de un carácter idealizado. Más allá que el software también de simulación tiene evolución, pero hay que tener, ser bien perceptivos en de qué manera entiendo esa información, ¿sí? ¿Cuáles son mis condiciones de prueba basados en los modelos matemáticos? Obviamente lo que se busca mediante la matemática es predecir interferencias electromagnéticas, obviamente mejorar el diseño de la compatibilidad electromagnética y recuerden que habíamos dicho cuál es la intención de una simulación de un laboratorio. Es reducir los costos de prototipos de tal manera que luego podamos nosotros ya utilizarlos en la implementación e ir a la producción en masa, ya de puesta en funcionamiento. Los tipos de los modelos electromagnéticos, hablamos de los modelos analíticos, insisto, tal vez esto un poquito ya es un contexto más teórico, usar las famosas ecuaciones de Maxwell con sus restricciones, porque obviamente van a ser reducidas, eh, idealizado los problemas, ¿no es cierto?, con ciertas características, también había mencionado que en la modelación se hace aquello, ¿no? eh, Restricciones. Comienzo a eliminar variables, comienzo a eliminar constantes para simplificar mi modelo, pero por lo menos me permiten percibir ciertas condiciones de operación, ¿sí? Los modelos numéricos, más bien ya vamos a técnicas, más bien matemáticas de cómo se los representa. Los modelos numéricos ya más bien hacen referencias a técnicas más bien de programación. Los métodos infinitos es una técnica matemática que comienza a particionar todo el problema en pequeñas partes, de manera más individualizada, más pequeña. ¿Sí? E ir viendo la entrada es la salida del otro, esta salida se convierte en la entrada del siguiente fenómeno que voy a analizar, pero es un poquito más de descomponer el fenómeno como tal. Eh, es un concepto bien matemático y bueno, el uso de solvers. Los métodos en diferencia de tiempos, es análisis de transitorios, un poquito podemos decir los simuladores que se hicieron la sugerencia la vez anterior, meter ahí la información y analizar qué es lo que sucede. Eso podríamos entender como modelos numéricos. Los efectos electromagnéticos, ¿no es cierto? Los inversores es hacer la simulación de emisiones conducidas por los conmutadores, las baterías, modelado de acoplamiento, los cables de alta tensión, hacer un análisis de radiación en rutas, esto todo en simuladores para ver cuáles son las características o condiciones de operación. Eh, ¿Qué se busca en el modelado de los efectos electromagnéticos, ¿no? Eh, y las limitaciones, vuelvo a repetir, un efecto electromagnético no es lineal, sino es espacial.
dado cuenta que una onda se expande de manera, o más bien, dado cuenta que una onda se dispersa en el espacio. Sí, y obviamente esas simulaciones en realidad generan una complejidad computacional. El software tiene un precio, tiene un costo, y tal vez eso puede hacer que ciertos estudios también se vean muy sujetos o limitados por, por el software de utilización. La precisión, obviamente, dependencia de los parámetros de los materiales, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de material vamos a considerar? Ahí podemos tener los datos técnicos del elemento que me permiten de alguna manera simular, de meter en los simuladores. La validación experimental, obviamente, esta cámara anecoica en realidad cumple esas funciones y es de laboratorio y qué se tiene que hacer. Ahí podemos hacer las radiaciones de radiofrecuencia, de diferentes tipos de radiofrecuencias y ver cómo afecta a los diferentes equipos de un vehículo eléctrico. Los modelos son esenciales nuevamente para el diseño de la compatibilidad electromagnética, sobre todo en los vehículos eléctricos. Es algo a tener presente. Esto podríamos indicar que es algo más requeriría un análisis, un estudio más profundo, un expertise, si así lo ponemos. Un poquito solamente estamos dando un enfoque general de lo que se tiene que hacer en la modelación, ¿no? Pero en realidad todo esto es, cada parte que se va desarrollando siempre requiere una mayor expertise, ¿no? Insertarse más a detalle en cada uno de los casos, ¿sí? Obviamente lo que se busca es una combinación de precisión teórica y eficiencia computacional, ¿no? O sea, y en la modelación tratamos de ver eso, los fenómenos bajo ciertas condiciones, pero que sí se podrían dar en la operación como tal. Bien, esto ya lo habíamos mencionado. A ver, no, esto no, esto no, esto no. Bien. Otro tema interesante a tener presente es la supresión de las interferencias electromagnéticas, ¿no es cierto?, en los sistemas de propulsión eléctrica. Muy general, vamos a ver. Ya sabemos qué es la interferencia electromagnética y obviamente su incidencia en los sistemas de propulsión eléctrica. Eh, ¿Qué afecta, no es cierto? La interferencia puede desmejorar la fiabilidad y seguridad en vehículos eléctricos, en todo dispositivo donde se tendría una fuente de alimentación eléctrica o requiere de sistemas eléctricos, ¿no? Los vehículos eléctricos, trenes eléctricos o los sistemas de propulsión marina que se mueven a través de sistemas eléctricos. Eh, Sí, un poquito vamos a ver cuáles son las fuentes de las EMIs. También ya anteriormente se había visto, se generan los convertidores de potencia, ya hemos dicho los elementos de estado sólido, las máquinas eléctricas, la operación de los motores, ¿no es cierto?, tipo de inducción o síncronos a través de sus campos electromagnéticos. Las baterías y sistemas de carga, debido a la fluctuación en corrientes, pueden inducir interferencias en su proceso de carga y descarga. El cableado de alta potencia que se puede presentar debido a la generación de campos electromagnéticos pueden irradiar estas interferencias electromagnéticas, ¿no? Un poquito ahí también ya resumido en el cuadro, creo que eso es lo que se vio, ya se definía anteriormente. Los tipos de las interferencias, la conducida, la radiada, la transitoria, cada uno de los casos habíamos dicho de cómo se generan y cómo se transmiten, ¿no es cierto? Conducidas a través de los conductores, la radiada a través del aire, ¿sí? Las transitorias podríamos decir que son las descargas electrostáticas o conmutación de los semiconductores, ¿no es cierto? Que producen picos de voltaje y eso genera ese tipo de interferencia. ¿Cuál es el impacto? Creo que es más relevante poder entender, ¿no es cierto? La reducción de la eficiencia. Podríamos decir que estamos haciendo un resumen de lo anterior, ¿no es cierto? Errores en los sensores, fallas en la comunicación y la interferencia en los sistemas de radiofrecuencia del equipo. Creo que es algo que anteriormente habíamos mencionado. De igual manera, hay una regulación de la interferencia en transporte eléctrico a breve o a grosso modo lo que estamos ahí desarrollando, ¿no es cierto? Y ya muchos de estos estándares los hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Y algunos creo que ya por ahí los desarrollamos en formato general. ¿Cuáles son los métodos generales de la supresión de las interferencias?
otro cuento viejo que también ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? El uso de filtros, el contexto del blindaje, un buen sistema de puesta a tierra y diseño de los PCBs para que nos garanticen un enrutamiento, ¿no es cierto? Y obviamente también el uso de ciertos dispositivos como cables blindados. El filtrado de de interferencia electromagnética en los convertidores. eh, Generalmente es la disposición de los filtros que pueden ser a la entrada y a la salida. Eso me permite reducir el ruido electromagnético. Eh, bueno, el uso de inductores y capacitores dentro de los mismos filtros o el uso de filtros activos para la cancelación de ruidos en frecuencia específica. Esto también ya lo hemos conversado anteriormente y me parece que es un poquito redundar con lo que ya se ha visto anteriormente, ¿no? De pronto un diagrama de cómo están dispuestos, entendido como la red de corriente alterna, ¿no es cierto? Lo que va en las dos direcciones, porque obviamente en algunos instantes necesitaría una fuente de corriente alterna para cargar la batería y obviamente otros casos el de la batería que va dentro de toda la electrónica, ¿sí? El blindaje electromagnético, generalmente en los vehículos es algo bien recomendado, ¿no es cierto? Que se tenga un blindaje para evitar, o el apantallamiento también, que es la manera en la cual se define, ¿no es cierto? Esto también lo habíamos visto, el puesta a tierra, ya lo mencionamos. Creo que estamos un poco redundando en lo que anteriormente ya se había mencionado, la importancia de ciertos. También habíamos dicho que los cargadores eléctricos también son fuentes de la interferencia electromagnética, ¿no es cierto? Y que pueden afectar la operación de los vehículos, ¿no? De los vehículos eléctricos. Igualmente se utilizan casi las mismas técnicas, nada diferentes a las que ya hemos mencionado. Dentro de una de las técnicas para la mitigación de las interferencias electromagnéticas desde el punto de vista de control, es una técnica que se llama la modulación de ancho de pulso. ¿Sí? Esto lo que hace es controlar la potencia entregada a las cargas mediante pulsos de altas frecuencias. Un poquito si se ve la gráfica, yo recuerdo cuando en una clase anterior se hablaba de los convertidores, de los inversores, cómo yo generaba, por ejemplo, la forma de corriente alterna. Quiero poner en ese contexto. Se hacía una conmutación con la electrónica para decir qué parte de una onda continua pasa y obviamente le voy generando en la onda promedio una forma sinusoidal. Pero aquí también esto permite hacer que estas interferencias se puedan ser controladas o reducidas más que eliminadas, ¿sí? Obviamente hay las estrategias de modulación que van a permitir tener ese control, ¿sí? Es un control más de carácter electrónico. Ya esto también diseños de los PCBs, es la separación de pistas para el uso de alta y baja señal, los bucles de corriente. Me parece que un poco estamos redundando en lo que un poco se ha visto dentro de lo que son los medios de supresión de las interferencias electromagnéticas. Anteriormente de esto ya se trató y se habló. Por último, un poquito hace referencia al diseño de los filtros para las interferencias electromagnéticas y un poco volvemos a lo mismo de la emisión conducida y radiada, ¿sí? Eh, ya también se mencionó que son los filtros, son circuitos diseñados que permiten atenuar las interferencias electromagnéticas en señales y líneas de alimentación, las radiadas y conducidas. Proteger el propósito de los filtros es proteger equipos sensibles de ruido externo. Yo les ponía el ejemplo de que, y el más básico les colocaba que no era lo mismo hacer un sistema de puesta de tierra en una gasolinera que en un laboratorio donde tenemos un tomógrafo. La sensibilidad es bastante relevante y obviamente se requiere este tipo de elementos para justamente atenuar en la medida de lo posible o eliminarle concretamente. Si estos ruidos que se marcan en diferentes frecuencias, ¿no? Limitar la emisión generada por el sistema. Si ustedes ven, tiene las dos características del filtro.
hacer un filtro para evitar lo que ingresa y hacer un filtro para evitar radiación, ¿sí? Los tipos de filtros de modo diferencial, modo común, el diferencial ataca, dice, ruidos en conductores, el modo común mitiga ruidos entre conductores y tierra, estas características más generales que se podrían presentar. Los elementos, ya lo hemos dicho también en varias ocasiones, son los elementos pasivos y que están presentes. El inductor se caracteriza porque sirve, es un elemento pasivo que permite bloquear señales de alta frecuencia, ¿no es cierto? Los condensadores desvían el ruido a tierra debido a, bueno, lo que les había mencionado, la característica de los inductores y los capacitores en corriente continua, cómo funciona, ¿sí? Y en corriente alterna tienen otro tipo de operación y obviamente de acuerdo a los valores que se tenga el dispositivo o el elemento va a cumplir ciertas características. La resistencia es el elemento más básico y elemental. Cumple la función de controlar resonancias y amortiguación a oscilaciones. ¿Sí? Generalmente el filtro más básico es un LC que se pone a la entrada de un inversor como está aquí dispuesto en la gráfica. ¿Sí? Este sería un filtro paso bajo que tiene esta característica en el dominio de la frecuencia en donde lo que hace a cierta frecuencia atenúa cierto porcentaje de la señal de entrada, de la interferencia electromagnética, porque esa es la función, atenuar en un mínimo o en un máximo esa atenuación hasta un nivel mínimo, de tal manera que no cause problema en la operación del dispositivo. Las topologías de los filtros, tenemos, el anterior es en tipo L, ¿sí? Un tipo pi y un tipo T, en donde podemos ver que los elementos en realidad relevantes como tal son estos dos, la inductancia y la capacitancia. Aunque no hay que perder de vista que en ciertos análisis, al igual, estos elementos tienen un efecto resistivo también, tienen una resistencia propia del dispositivo, pero más bien sujeto a la frecuencia. Cuando están operando a niveles de frecuencia, hay una característica que se presenta de resistencia debido a esa operación, a la característica de operación. ¿Sí? Profe, Dígame. una pregunta. ¿El snoover a qué topología entraría? Déjeme ver por ahí. Le tenía anterior, me parece que si no estoy mal, estaba en esta, me parece. Por ahí creo que anteriormente en una diapositiva la pasamos, si no me falla la Es memoria. resistencia y capacitor, ¿no? Ah, resistencia y capacitor, verdadera. Me parece que era la resistencia. Ah, déjeme ver, aquí creo que déjeme ver, le abro rapidísimo. Era resistencia y capacitor, ¿sí? A ver, el S9, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjeme ver, si yo te tenía aquí abierto la. A ver, vamos a la presentación, PowerPoint, PowerPoint, edición. A ver, ¿dónde está? A ver, Ellen. Déjeme ver, abrámosle un ratito. Porque ese también es un tipo de filtro. Vamos a ver. Unidad 2. A ver, aquí me parece que estaba. Déjame ver. Buscarle rapidísimo. Vamos a ver, por aquí me parece que estaba en la unidad 2. Modulación. Ahí está. Déjame ver dónde estaba el circuito. Ya, ya le muestro. Aquí estaba. Zoom. Ya. ¿Dónde estaba? Este es, aquí está. ¿No es cierto? Un poquito en el caso del S9, efectivamente es una resistencia, una configuración, ¿no es cierto?
de una resistencia y un capacitor conectados en serie o en paralelo, dependiendo de la aplicación. Su función, dice, es principal es suprimir transitorios de voltajes y creo que aquí en la gráfica, cuando vimos esa parte, se refería a eso, evitar este pico de tensión. Eh, a ver, sobre todo para los que me decían que un poquito manejaban la parte automotriz, hay una característica interesante desde la modelación matemática. Si mal no me falla la memoria, la resistencia eléctrica es el equivalente de un amortiguador de un vehículo. Sí, hay unas equivalencias. Si no me falla, a ver, a un resorte a ver, si no se ve el resorte, a ver cómo sería el resorte del amortiguador, resorte del sistema de suspensión de un vehículo. Porque el amortiguador, ¿no es cierto? Si ahí me ayudan, ¿no es cierto? El amortiguador es ese elemento que es como tener un cilindro dentro del otro. Ese es el amortiguador. ¿Estoy bien? El amortiguador. Sí, básicamente Y, es un e- y, el, cilindro, y alrededor del amortiguador se le coloca es un resorte, o un sea, resorte. en Sí, el resorte. Entonces, un equivalente de eso, la resistencia, ¿sí? Evitar este golpe de aquí que se podría dar. Sí, y claro, todos funcionan como un solo equipo, ¿no? O sea, tanto el amortiguador, la resistencia, y me parece que la masa del propio vehículo es el equivalente del inductor, si no me falla la memoria. Sí, es algo así. Pero sí, esto es en el caso del S9 es un sistema RC. Sí, a ver, yo les estoy debiendo la segunda presentación, ya les voy a subir hoy día mismo, la segunda y la tercera. Sí, son dispositivos de elementos pasivos. ¿L no aparece? ¿Dónde está? ¿Aparece la presentación? ¿O está en oscuro? no, Está en negro, ¿no? ahorita no. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Pongámosle acá. Vamos a ver. ¿Por qué no me aparece? Ujú. A ver. Mm. Compartir, ¿dónde está? Ahí está. Sí, Ya, ahí sí está. ¿Sí? Entonces son elementos pasivos que me sirven con esas características. Bueno, las emisiones conducidas, también esto ya lo vimos anteriormente, sabemos qué se representa, cómo se dan, es a través de sus conductores, las fuentes típicas es la conmutación, la rectificación, la fuente de poder, porque el rectificador es de eso también, un sistema de conmutación que pasa de alterno a continuo o de continuo a alterno, bueno, en este caso de alterno a continuo. Sus bandas de frecuencia dice que están en esos rangos a tener presente, que vendrían a ser los normados dentro de su respectiva código, ¿no es cierto? El impacto es la corrupción de señales en sensores de comunicación, algo también que ya habíamos mencionado anteriormente, cómo se generan, cómo se dan, los cuáles son los mecanismos de propagación, cómo viaja este ruido electromagnético. Ya hemos mencionado también es un acoplamiento conductivo directamente de los cables, lo que hemos mencionado anteriormente, impedancia común, es un ruido compartido entre tierras o alimentaciones. Por eso es que se debe tener siempre bien definido una tierra, ¿no? Para que por ahí se fugue ese ruido que podría generarse. Las emisiones radiadas también ya lo vimos anteriormente. Como digo, disculparán, pero hay cuestiones que están indexadas a lo anterior, pero ya se habla al respecto. Los principios básicos, ¿no es cierto? Son campos electromagnéticos irradiados al espacio que los puedo generar o los puedo yo recibir de alguna otra fuente. Son provocados en las rutas de los PCBs, eh, son, se generan por los cables sin blindaje también. Eh, un cable en donde tenga la transmisión de alta frecuencia se vuelve como una antena radiadora, ¿sí? Y obviamente lo que hace el blindaje es que esa radiación yo lo pueda nuevamente
que circule a la tierra. Por eso es la característica de este tipo de elementos, partes de la conexión, el cable con blindaje. Sus bandas críticas en donde se pueden generar también sujeta a una norma, ¿no? La que está ahí dispuesta o establecida. Um, no creo que sea relevante. Considere de considerar los tipos. Eh, ¿Cuáles son las estrategias de mitigación? Ya también hemos mencionado al respecto. Está lo normado, la M conducida, la M radiada, cuáles son las características a tener presente, cómo lo hacemos. Eh, ya hemos ya hablado de los filtros, del aislamiento galvánico, eh, radiada, blindaje de cables, lo que acabo de mencionar, el diseño de las rutas, costas y planos en tierras sólidas, ¿no es cierto? Esto es ya más bien algo repetitivo y creo. ¿Cuáles son más bien los retos en el diseño para esta compatibilidad electromagnética, ¿no es cierto? Hace referencias a estos compromisos, trade-off, un poquito voy a explicar más bien eso, creo que sería lo más relevante de esta última parte. Y este concepto del trade-off en ingeniería es ya viene en el aspecto del diseño como tal. Eh, Buscar la optimización, pero a costa de, ¿sí? De hecho, es un término más de carácter económico que se adapta a la ingeniería para describir las compensaciones en el diseño. ¿Por qué lo hago? Pero ¿qué arriesgo? Un poquito bajo esa idea, sería más bien un criterio dentro de lo que es el diseño de una compatibilidad electromagnética a tener presente. Eh, ¿A qué le damos más relevancia? ¿A la seguridad versus el rendimiento? ¿Al costo versus la eficacia? ¿Al espacio versus protección? ¿Sí? Son aspectos que si en realidad están apegados a la parte técnica, de alguna u otra manera están apegados a la parte económica. ¿Sí? Seguridad versus rendimiento, por ejemplo, es añadir blindaje aumenta peso, pero reduce la interferencia electromagnética. Da ciertas características que mejoran, reducen, eliminan, pero tienen sus consecuencias. Aumentan el peso del vehículo. Costo versus eficiencia. Usar filtros de interferencia de alta gama que mejoran la compatibilidad, pero ¿qué implica eso? Los costos. Y hablamos de los filtros pasivos o activos. ¿Sí? Espacio versus protección. Soluciones compactas pueden comprometer la efectividad. Sí, hoy en día y en todos los ámbitos se trata de reducir los dispositivos, los elementos. Pero bueno, es justamente lo que dice, sacrifico el espacio versus la protección o viceversa. Quiero que me garantice protección, pero ¿eso qué significa? Que tengo que buscar el espacio para en dónde ubicar ese tipo de elementos. Lo que yo decía, ¿no es cierto? El uso de filtros pasivos más económicos frente a los activos, entre eficiencia, ¿no? Y costo, pero es más de eficiencia los activos a tener presente. Un poquito para ver en qué dónde nos podemos mover. Los filtros es atenuación versus pérdidas. ¿Qué es lo que queremos tener como relevancia? Mayores valores de inductancia atenúan más emis, pero aumentan pérdidas por calor. El tamaño versus frecuencia. Los filtros para altas frecuencias son más pequeños, pero más complejos en su confección. El blindaje, el tipo de material y su efectividad. Efectividad y peso, ya lo mencionábamos hace un momento. El cobre tiene algo de rendimiento y hace un momento yo lo había mencionado. La conductividad frente al aluminio es más ligero. Costo versus rendimiento, blindajes estándares o ya tecnología un poco más avanzada, las nanocapas avanzadas, o sea, ¿qué es lo que yo voy a considerar dentro del diseño? Esto, como digo, más está enfocado a medir lo técnico con lo económico que vendría a ser el diseño de circuitos impresos, rutas cortas versus acoplamientos, minimizar longitudes reduce las interferencias, pero aumenta la densidad, riesgo de acoplamientos. Capas de tierra versus complejidad. Más capas mejora la compatibilidad electromagnética, pero elevan costos de fabricación. En lo que son los sistemas de potencia, eficiencia versus emisiones. Frecuencias de conmutación,
Altas frecuencias mejoran eficiencia, pero generan más interferencia, ¿sí? Topologías de conversión, los convertidores backbus y su impacto en las emisiones. Por ahí vamos a ver si hacemos una simulación justamente en uno de estos dos dispositivos. La gestión térmica, ¿qué es más importante? La disipación de calor versus la compatibilidad electromagnética. Ventilación versus blindaje. Nuevamente ponemos un poco el contexto de qué voy a sacrificar. Aberturas para refrigeración comprometen protección electromagnética, es evidente. Si decíamos que el blindaje es tratar de encapsular los dispositivos electrónicos para evitar la recepción o la emisión de radiación electromagnética, es evidente que se va a generar aquello. Materiales disipadores, aleaciones con propiedades térmicas, obviamente, y efectos electromagnéticos variables. Como digo, un poco va en ese contexto esta definición. Eh, la metodología que se conoce de balanceo es la priorización, identificar los parámetros críticos según la aplicación, mediando, mediando ciertos aspectos, ¿no es cierto? Eh, en el caso, un ejemplo, la seguridad. ¿Qué va a hacer? Es evidente que es costosa en la aviación, la seguridad. Las herramientas, bueno, una matriz de decisiones y simulaciones multiobjetivo, ya este es un contexto más matemático de cómo voy a tomar una decisión adecuada en base a ciertos criterios. Parece que aquí había buscado un ejercicio, más que un ejercicio, un caso real, ¿no es cierto? Decía, en el uso de este tipo de batería, Tesla Battery Pack decía, el desafío, el balance entre autonomía más celdas y peso y EMI menor eficiencia. Y la solución fue usar este tipo de dispositivos en cuanto a que mejoraba la relación energía-volumen. Eh, Sacrifico algo, pero obtengo también un beneficio. Ligero aumento de peso, pero mayor densidad energética. ¿Sí? O sea, lo hizo más pesado, pero mejoré la energía que podría tener presente. Eh, yo creo que ya entre las conclusiones generales, ¿no es cierto? Hablando de los controladores y los drivers, la conmutación de alta frecuencia es la principal fuente de la interferencia. Entre lo que se sugiere son técnicas de modulación de ancho de pulso, ¿no es cierto? Eso permite hacer una optimización y blindaje sobre elementos esenciales para cumplir normativas. En el caso de la gestión de baterías, eh, la integridad de señales en sensores, ¿no es cierto?, es crítica a tener presente. La solución es el aislamiento galvánico y filtrado de las comunicaciones. Como ven, en todos generalmente utilizamos casi las mismas definiciones en cuanto a elementos a utilizar para mejorar la compatibilidad y eliminar la interferencia. ¿No es cierto? En el caso del diseño y modelado, el software es fundamental, el análisis sobre prototipos es muy fundamental, sobre todo en la etapa de diseño, ¿sí? Eh, obviamente, hacer un modelado de los campos electromagnéticos, hemos mencionado, eh, es relevante porque va a reducir los costos y obviamente el tiempo de desarrollo. La simulación no deja de ser necesaria. La supresión de la interferencia electromagnética, ¿no es cierto? Ya hemos visto de que dentro de los PCB se debe hacer unas rutas de retorno de corriente, los planos de tierra y obviamente separación de señales, sean de control o de potencia. En el caso de los filtros, también los que podemos nosotros considerar L, Pi, en T y obviamente ver de qué manera estos pueden incidir en la eliminación de ciertos efectos que hemos ido un poco desarrollando. Ya las emisiones también le hemos visto de qué manera se generan y cómo se pueden eliminar. Me parece que es un poco lo más general que podríamos comentar, un poquito para darle cierre a este tercer capítulo. No sé, tal vez chicos, comentarios, alguna consulta, alguna duda, sugerencias. Bueno, Sebas, hoy día fue más teórico de lo que se esperaba. Mañana un poquito vamos a ver si volvemos al Plex para hacer justamente alguna simulación de
de uno de los dispositivos que por allí les había mencionado del Boast. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya se me escapó. Ah, sí, pero bueno, eso va a ser el día de mañana. Preguntas, chicos, ¿alguna consulta? Profe, ¿mañana a las 9 o a las 8 la clase? Bueno, ahí cómo se les apunta más, no sé, y más bien estoy a la hora que se les apunte, no tendría yo problema. Hoy día, perdonarán, fue una cuestión medio, se me escapó, pero eso le pedí, claro, que les llegue a las 9. Pero díganme ustedes, si quieren a las 8, nos juntamos a las 8 para tratar de salir un poco más temprano. O si quieren a las 9, no tengo problema. Para mí sería a las 8 profe, para salir poco temprano mejor. Ya, no sé, sí, no tengo problema. También 8, 8 y cuarto estamos ya conectados. No problema. Sí, ¿Ya? No, no hay inconveniente. A ver, yo estoy con dos pendientes con ustedes. Ya saliendo de aquí les voy a subir la 2 y la 3, las presentaciones. Les he quedado mal. Ya voy hasta mañana, denme chicos la oportunidad. Como digo, hay que hacer las evaluaciones que van a ser, como digo, preguntas de verdadero, falso, de cosas, preguntas que creo que son más de cultura general en la metodología que tendremos que hacer de los tres capítulos. Por eso yo mañana, hasta mañana por lo menos subo del capítulo uno y 2 y hasta el martes les tengo con el capítulo 3. Sí, por favor, así me disculpa un poquito por eso también el hecho también de conocer una nueva plataforma a veces también cuesta factura en cuanto a la plataforma de la universidad, pero eso hasta mañana les tengo ya puesto las fechas, como digo, y he hablado es la temporalidad, eso les voy a subir, las preguntas van a salir de las presentaciones y ya les voy a subir la del capítulo 2 y el capítulo 3. Y mañana nos organizamos cómo vamos a hacer la próxima semana, también el día sábado de la próxima semana en relación a lo que tienen que presentar y ahí nos organizamos. ¿Estamos? sí. ¿Ya? ¿Listo? Les anticipo más que nada. Solo va a haber una última tarea el día de mañana, ya les voy a pasar, pero eso va a ser ya algo también, no nada complejo, no hay que hacer mucho desarrollo tampoco, pero va a ser más que el informe, va a ser sacar datos, ¿sí? Así es que no va a ser tampoco nada del otro mundo, así es que mañana ya les tengo listo eso. Listo, chicos, entonces nos estamos viendo mañana a las 8 de la mañana en este mismo enlace. Que tengan una buena tarde. Ya nos vemos mañana. Gracias, profe, igualmente, para todos igual. Cuídense. Gracias, profe, igualmente para todos. Hasta mañana, Gracias, hasta profe. mañana, hasta mañana. Suerte esta mañana con todos.